hermano. El verso 11, estos últimos versículos vamos a leer, los cuales dicen así la palabra de Dios. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Zofar, Naamatita, luego que oyeron todo el mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos de lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Amén. Puede sentarse. ¿Por qué sufren los cristianos? Aleluya. ¿Por qué sufren, hermanos, aquellos que aman a Dios? Y hay una pregunta que a veces la gente, hermanos, se pregunta, y a veces los que no son cristianos, y como a veces los que son cristianos también. ¿Por qué a veces el que, hermanos, sirve a Dios con todo su corazón y está dispuesto, hermanos, a sufrir, quizás a tener tantas, hermanos, calamidades? Porque a veces lo confunde la gente y dice que el que es cristiano ya no tiene que sufrir. Tiene que gozar la vida, tiene que solamente ser felicidad, tiene que ser solamente, hermanos, que no tiene que padecer ninguna dificultad, ningún sufrimiento. La Biblia nos llama de estos hombres como el ejemplo que tenemos, que hemos leído de la vida de Job, hermanos. Este hombre, desde hace muchos años, desde cuando estaba pequeño, escuchaba acerca de él, y es un hombre que siempre me ha llamado la atención, a pesar de tanto sufrimiento que él tuvo, y hermanos, en su vida. A pesar que al principio podía gozar de deleites, podía gozar de la vida porque tenía muchas riquezas. La Biblia le llama que era el hombre más rico de Uz de los caldeos. Sin embargo, hermanos, dice la Escritura, que cuando todo esto parecía que había, hermanos, todo bien en la casa de Job, había, hermanos, lo que él quería, hermanos, había tantas bendiciones que recibía de parte de Dios. Y era un hombre, la Biblia dice que era temeroso de Dios. Era un hombre que, hermanos, se había apartado solo para Dios. Era un hombre que era justo, temeroso de Dios, apartado del mal, le llama la Biblia que era. Sin embargo, cuando él tenía estas riquezas, el diablo por ahí andaba merodeándolo. El diablo por ahí andaba, hermanos, viendo la actitud de Job, cómo adoraba a Dios, cómo glorificaba a Dios. Y él dijo dentro de él, quizás quitándole las riquezas, quitándole todo lo que tiene, ya no va a poder temer a Dios, ya no va a poder adorar a Dios, ya no va a poder exaltar a Dios con libertad. ¿Por qué? Porque al quitarle las riquezas que tiene, ya no va a adorar al Señor. El diablo pensó eso. El diablo, hermanos, cuántas ideas que pudo tener para poder desviar la adoración que tenía Job para con Dios. Sin embargo, hermanos, dice la Escritura que un día que se presentaron los hijos de Dios ante Dios, también se presentó Satanás. Y dice que él llegó delante de Dios
Y hermanos, le pregunta a Dios y le dice: Satanás, ¿de dónde vienes? Él le dijo: vengo de rodear la tierra y de andar por ella, porque ese es el trabajo del diablo. El diablo nada bueno, hermanos, hace. El diablo siempre quiere ver destrucción en las familias. El diablo siempre quiere ver muerte, hermanos, que haya sangre inocente que sean derramadas. El diablo lo que quiere, hermanos, porque para eso así lo llamó el Señor: el ladrón viene para hurtar, matar, destruir. Pero, hermanos, dice la Escritura que dijo: vengo de rodear la tierra y de andar por ella. El Señor le pregunta y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Como es un hombre perfecto que me adora, que me da alabanza a mí, que me adora con todo su corazón. Aleluya. Y el diablo le dijo: sí, ya lo vi por ahí. Ya lo vi que es un hombre adorador, es cierto, que te da gloria, que te da alabanza. Pero hay algo que por qué te adora. Yo lo he visto por qué este hombre te adora. Yo lo he visto por qué este hombre es agradecido. Porque él tiene riqueza, él tiene muchos camellos, es un hombre más rico de los orientales, de Uz, de los caldeos, y no hay otro que se le pueda igualar a él. El diablo ha pensado que a veces, hermanos, muchos de nosotros también, hermanos, a veces el diablo puede decir: yo le voy a robar el gozo. Quizás no tenemos riqueza nosotros como Job, hermano, pero a veces nos hace falta algo, hermanos, y por eso el diablo quiere estorbar nuestra vida, hermanos, nuestra relación con el Señor, porque ese es el trabajo de él. El diablo no quiere que nosotros le adoremos a Dios cuando estamos en este lugar. Él, hermanos, se siente dolido. El mundo espiritual, hermanos, se siente, hermanos, aquello que no le gusta cuando usted levanta sus manos al cielo y comienza a adorar al Señor, comienza a elevar su voz en este lugar. El mundo espiritual, hermano, está en contra de nosotros. El mismo diablo está viéndonos cuando nosotros venimos a adorar al Señor con libertad en este lugar, y pudiera estar planeando algo en contra de nuestra vida. Pudiera estar planeando él en querer robar el gozo, la alegría que tenemos en nuestros corazones. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Cuando usted está dispuesto a adorar a Dios, hay un vallado que Dios hace alrededor de nosotros. Aleluya. Aunque el diablo planee en devorarnos, hermano, siempre habrá la mano de Dios, aleluya, a favor de nosotros, que Él ha prometido defendernos y cuidarnos. Alabado sea la gloria del Señor esta tarde. Aleluya. Y la Biblia dice que le dijo, hermanos, el diablo. Sí, le dijo el diablo: lo he visto cómo adora a Dios. ¿Ya consideraste? El Señor, el diablo le pudiera decir el Señor: ¿ya consideraste a mi siervo cómo adora ya? A mi siervo Mardoqueo, a mi siervo, hermanos Orlando, hermano Javier y todos ustedes. Los incluimos a todos. ¿Ya consideraste cómo me adora allá en la tierra cuando van a la iglesia? Sí, Señor, le dijera el diablo. Pero hay unos que ni tienen fuerzas para adorarte. Aleluya. Y está bien el hermano. Está bien, hermano. Todo va marchando bien. Pero, hermanos, la Biblia dice que Job, hermanos, estaba allí guardando a Dios. Y el diablo, hermanos, viene y le dice: sí, yo le he visto. Pero mira, le dijo: quítale todo lo que tienes y verás si no blasfema en tu propia presencia. Este hombre teme a ti. Este hombre te adora a ti. Es por lo que tú lo tienes bien. Porque tú le tienes mucho, le has dado muchos camellos, mucha riqueza, muchas vacas, muchas ovejas. Las tiene y por eso este te adora. Pero quítale eso y verás que si no va a blasfemar en contra tuya. Le dijo el Señor: te doy permiso que lo hagas. Hermano, ¿por qué lo hace el Señor? Yo me pregunto, ¿por qué lo hizo el Señor? Al final, quiera Dios que demos
la claridad por qué Dios hizo y permitió esto, que en la vida de Job padeciera tanto sufrimiento, pero vio la gloria de Dios al final. Y en esta hora, hermanos, cuando llega Satanás, se sale de la presencia de Dios. Y dice la Biblia que los hijos de Job, Dios le había bendecido con hijos. Dios le había bendecido, hermanos, con 3 hijas, 7 hijos y 3 hijas. Dice la escritura que estos hijos, hermanos, hacían banquetes cada día. En cada uno de sus casas se turneaban. Job dice que oraba a Dios y ofrecía sacrificios y le decía: por será si alguno de mis hijos le ha fallado al Señor, ahora ofrezco este sacrificio delante de Dios. Y la Biblia dice que uno de esos días, cuando estaban los hijos de Job, hermanos, estaban bebiendo, dice la palabra, estaban comiendo en uno de sus banquetes. En ese momento llega Satanás a donde estaba apacentando los pastores, hermanos, los bueyes de Job, hermanos. Y dice la Biblia que llegaron los heveos en ese lugar y los mataron a todos. Mataron a los pastores, mataron a todos, hermanos. Y había escapado un hombre para llevar la noticia a Job y decirle: mira, solo escapé yo. Y vinieron los heveos y mataron todos los bueyes. Y solo en ese momento dice la Biblia que estaba dando la noticia que el hombre, de repente llega otro y le dice: mira, de repente descendió fuego del cielo sobre las ovejas donde estaban pastoreándolas y fueron muertas todas. Y en ese momento dice la palabra también que llega otro y le dice: mira, tus hijos estaban en el banquete, de repente vinieron y también sopló un viento sobre aquella casa y cayó, y ahí quedaron muertos todos. Solo escapé yo para darte la noticia. Para Job, hermano, cuando oía esta noticia, estas noticias no eran alentadoras para Job. Sabía que todo lo que tenía se le estaba viniendo abajo. Sabía que todo lo que él tenía en tantos años que lo había logrado, ya no tenía, hermanos, lo que había tenido. Pero sabe que Dios estaba todo en control. No importaba lo que estaba pasando, pero había alguien que lo estaba cuidando. Había alguien, el Señor le había dicho a Satanás: te doy permiso que le quites todo, pero no le toques a él. Aleluya. El diablo podrá, hermanos, querer desviarnos, pero el Job dijo en una ocasión: aún que desecha esta carne, yo sé que mi Redentor vive y en él esperaré, dijo él. Aleluya. Este hombre estaba apasionado por Dios, hermano. Este hombre sabía que lo que estaba pasando era, hermanos, propósito de Dios para con su vida. Pero cuando vienen las pruebas de parte de Dios, recuerde que Dios tiene el cuidado. A veces hay cristianos que sufren. ¿Y por qué sufren? Porque ellos mismos buscan la tentación. Y sufren, hermanos, porque ellos mismos buscan la prueba y caen. El diablo pone la emboscada. El diablo pone, hermanos, el peligro. Pero nosotros deberíamos de decirle al Señor que Él nos ilumine con su Espíritu Santo para que podamos ver. Dice la palabra de Dios, el apóstol Santiago dice en su carta: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya vencido recibirá la corona de vida. Hermanos, cuando nosotros soportamos, cuando nosotros nos aguantamos ante la tentación, recuerde que hay una victoria grande. El diablo va a querer tentarnos todos los días, va a querer desviarnos todos los días, pero nuestra seguridad y nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor, porque Él es nuestra ayuda, Él es nuestro socorro, Él es nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles, en el momento de prueba. El Señor nos va a ayudar. Aleluya. Bendito sea la gloria de Dios esta tarde. Hermanos, y Job dijo: bueno, y quizás lo iba a ver cada rato a Job, hermano. A ver a qué hora blasfema, saber a qué horas comienza a renegar, saber a qué horas comienza ya con el último mensajero que le llegó
y habían muerto los hijos de él, hermanos, todavía Job se mantenía. Y el hombre, hermanos, ¿sabe qué es lo que dijo? Hermanos, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Dijo él: que sea Jehová, Jehová Dios, dijo, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sabe qué? Hermanos, cuando el diablo quizás oyó estas palabras que salieron de la vida de Job o de la boca de Job, hermanos, el diablo se decepcionó. ¿Y cómo voy a hacer entonces para detener a este hombre? Usted mira cristianos que pasan, hermanos, pruebas difíciles en su vida. Hemos conocido hombres de Dios y hombres que han sufrido por causa del evangelio. Han sufrido tantas dificultades, hermanos, que les ha venido a su vida una tras otra, y ellos se han mantenido. Han guardado la palabra del Señor. Entonces el diablo dijo: no sé qué voy a hacer para con Job, porque no ha renegado. Y esas palabras que salieron de la boca de él dijo: nada traje a este mundo y nada voy a llevar. De todas formas, sea el nombre de Dios bendito. Aleluya. ¿Pudiera usted decir esas palabras, hermano? Pudiéramos decir nosotros cuando estamos en la prueba: sea el nombre de Jehová bendito. Si nosotros lo primero que hacemos es alejarlos de Dios. Quiere Dios que no vaya a haber ninguno esta tarde. El deseo de nosotros los predicadores es de que usted agarre lo que pueda, hermano. Agarre todo lo que pueda esta tarde. Job, hermanos, estaba este hombre convencido que Dios era el que daba las cosas y Dios era el que las quitaba. Las riquezas de esta tierra Dios quiere darle a quien quiere. Mucha gente anhela ser rico y no pueden, hermano. A veces la gente dice, por ejemplo, aquí en este país: me voy a buscar 2, 3 trabajos para poder suplir o poder hacer aquello o poder hacer lo otro. Y cuando hacen esto, hermanos, la gente sabe qué es lo que pasa mayormente el cristiano. El cristiano, cuando se pone en sus planes y dice: voy a agarrar otro trabajo, aquí se va a ir el gozo, creo yo, hermano. Aleluya. Voy a agarrar otro trabajo, pero yo lo voy a soltar esta palabra. Y voy a agarrar este trabajo para poder hacer lo que yo quiero. Y no importa, quizás unos días no voy a ir a la iglesia, pero Dios sabe mi corazón. Dios sabe la necesidad que tengo. Aleluya. Y somos tan, hermanos, reales para nosotros mismos, ¿verdad? Pero para Dios no somos nada de reales. Porque recuerde que a Dios se le necesita que yo le adore a Dios todos los días. La gente a veces se conforma, hermanos, con estar en la casa y decir: aquí adoro al Señor. No, hombre, si la iglesia se hizo para adorar al Señor. Los lugares de los templos, la Biblia dice que la iglesia primitiva se reunía en las casas primeramente, y luego estaban en el templo dando testimonio del verdadero, hermanos, Dios Todopoderoso, que lo que Él había hecho, que ellos habían visto con sus ojos, era tan real, y testificaban, dice la Biblia, en el templo, hablando de las maravillas de Dios. Aleluya. Es aquí, en este lugar, donde nosotros nos reunimos para poder exaltar y poder glorificar al Señor. Aleluya. Y ya empezó a criticar el hermano, dice usted. No, hermano, esto no es crítica, esto es verdad. Esto es pura verdad lo que decimos. Y no son directas, no son indirectas, son directas, hermano. Aleluya. Porque la palabra de Dios no anda con rodeos, hermano. ¿Sabe qué dijo el Señor? Dijo el Señor en su palabra, dice que no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Y se lo puede, ese versículo de memoria, todos lo podemos. No dejando de congregarlos, pero este día no voy a la iglesia. Aleluya. Nos salimos, hermano. ¿O vamos bien? Aleluya. Estamos hablando de la fidelidad de Job, hermano.
¿Y nosotros qué somos? ¿Seguidores de otro Dios del que tenía Job? Es el mismo. Y dice la Biblia que, hermanos, el diablo dijo: bueno, pues no voy a ver qué hago para poder desnivelar a Job. Y dice la Biblia que en otra ocasión se presentan los hijos de Dios, y ahí se presenta el diablo también. Y dice que llega delante de Dios y le dice el Señor: ¿de dónde viene, Satanás? De rondar la tierra, le dijo, y de andar por ella, le dijo otra vez. Y le dice el Señor: ¿todavía no has considerado a mi siervo Job, que aún retiene la integridad, que aún me adora, aunque le has quitado las ovejas, le has quitado las riquezas que tenía, pero siempre me adora? Y le dice Satanás: mira, sí, yo lo he visto, pero ¿sabes qué? Piel por piel, le dijo. El diablo no se va a cansar, hermano. Va siempre a hacer lo imposible para poder detener nuestra fe que nosotros tenemos en el Señor. El diablo va a querer siempre desviar nuestra seguridad que nosotros tenemos en el Señor. Y la Biblia dice, hermanos, entonces el Señor le dijo: mira, pues está bien, te doy permiso que lo toques, pero ten cuidado, no le vayas a quitar la vida, le dijo el Señor. Y se fue el diablo contento a aprovechar la ocasión. ¿Y sabe qué? Le pone una enfermedad, hermano, a Job. Y este hombre, dice la Biblia, que la enfermedad que le cayó desde la coronilla de la cabeza tenía hinchazón y llagas. Y en esas llagas una picazón que tenía, que solamente con hablarle, usted figúrese a este hombre con tejas, dice la Biblia, rascándose. ¿A quiénes les ha dado alergia? Yo creo que a todos quizás, ¿verdad? Y si a alguno no le ha dado, pues gloria a Dios. Pero el que cuando a uno le da alergia, hermanos, una picazón. Y imagínense que eso no es nada para lo que tenía Job. Y dice la Biblia que se rascaba, se rascaba. Y en este lamento que tenía, hermanos, Job, cuando lo miraban, hermanos, quizás allí en su casa, ya lo habían despreciado, ya lo habían tirado, hermanos, para afuera. Aún la misma mujer ya no confiaba en Job, ya no lo quería porque estaba todo arruinado. Cuando tenía todas las riquezas, cuando tenía todo, hermanos, lo que ella quería, hermanos, esta mujer estaba feliz con la vida, con Job, hermanos. Pero cuando estaba enfermo, quizás ya no lo quería y lo habían echado afuera. Aún dice la Escritura que llega en la condición donde estaba Job y le dice: maldice a Dios y muérete en esa condición que estás. Y dice la palabra que este hombre responde con palabras sabias también. Es que no se le había apartado el temor de Dios, hermano. Y él le dice: ¿cómo vamos a recibir? Hemos recibido bienes de parte de Dios tanto tiempo. Tanto tiempo que hemos recibido bendición de Dios, y también no vamos a recibir los males. Como una mujer fatua has hablado, le dijo. Como una mujer sin entendimiento. Esta mujer parece que se parecía a nosotros. Aleluya. Es que desde que me hice cristiano me han venido todas estas desgracias. Desde que me hice cristiano se me ha venido todo encima. Mi familia no me quiere, mi esposo ya no me quiere, y todo está al revés. Pero ¿sabe quién es ese que está haciendo eso? El diablo, que se está moviendo para que usted deje a Dios. Pero hermano, después de eso habrá victoria si usted resiste. Nunca pasará una prueba todo el tiempo. Y si morimos en medio de la prueba, recuerde que Dios nos va a coronar la victoria, pero siéndole fiel a Él. ¿Qué le dijeron, hermanos, los 3 hebreos a Nabucodonosor? Dijo Nabucodonosor: ¿quién podrá librarlos de mi mano? ¿Quién podrá defenderlos? Tenemos un Dios, le dijeron estos 3 hebreos, que sí nos puede defender de tu mano. Pero ¿sabes qué? Nos libre o no los libre, nosotros no vamos a adorar tu estatua. No vamos a adorar la estatua que tú has levantado. ¿Por qué? Porque estos estaban definidos y reconocían
que Dios, si morían por causa de Dios, hermano, o haciendo la voluntad de Dios, ellos tenían coronada la corona, hermanos, la carrera, si la terminaban, la corona de vida, el Señor se las iba a dar, aleluya. Y así debería de estar, así nosotros deberíamos de armarlos también, como estos hombres se armaron en sus pensamientos de poder agradar a Dios en todo, aún en el momento de prueba, aún en el momento difícil, ellos reconocieron a que, hermanos, debían de adorar a Dios, sea que nos libre o no los libre, vamos a adorar siempre a Dios y no vamos a adorar tu estatua. Alabado sea la gloria de Dios. Estos hombres reconocían que Dios era el que les daría la victoria, porque padecer por causa de la justicia, hay victoria, hermanos. Hay victoria cuando se sufre por causa de Dios. Y Job, hermanos, estaba ahí padeciendo aquella enfermedad que tenía. Y esta lectura de estos versículos que leímos del capítulo 11, usted verá que habían 3 amigos que le llegaron para poder consolarle, los cuales se llamaban Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita. Estos 3 habían llegado para poder consolarle. Probablemente en la historia dice que estos 3 también tenían dinero. Usted sabe que los ricos siempre se llevan entre sí. Porque un pobre, ¿usted cómo va a ir a visitar a Biden o a Donald Trump si no los reciben? Probable la historia dice que estos hombres tenían también sus posesiones, tenían riquezas. Y vinieron para consolar a Job, pero ¿sabe con qué sorpresa se llevaron? Con esa gran enfermedad que tenía Job. Y no lo reconocieron, dice la Biblia, porque cuando ellos lo vieron, esperaban ver a Job con su silla, quizás, hermanos, hasta una silla bañada en oro que tenía. Tenía, hermanos, aquel hombre, pensaron verlo, que los iba a recibir a ellos cuando ellos llegaran. Pero lamentablemente la sorpresa que se llevan, que estaba tirado en la ceniza, estaba tirado ahí despreciado, porque ya lo habían sacado de la casa, la mujer lo había tirado afuera, porque alguien que está enfermo ya no lo quieren, hermano. Este ya no sirve para nada, dice la gente. Mejor que vaya a sufrir a otro lado. Y dice que cuando ellos lo miran, hermanos, se asustaron y no lo reconocían. Y que no es este Job. Le preguntaba quizás aquel hombre y le decía Elifaz, que no es este Job. Sí, le decía el otro, es él, pero mira la condición que está, la riqueza que tenía, dónde está, qué enfermedad tiene. Que ellos tomaron ceniza también y las tiraron el polvo para arriba y les cayó a ellos y se quedaron ahí, porque ellos, hermanos, lo que ellos llevaban dentro de ellos, ir a consolarle a Job y también poder, hermanos, animarle. Pero hay gente que a veces quiere unirse, hermanos, en el dolor de uno. Pero a veces hay gente también que cuando alguien está padeciendo, cuando un cristiano padece, hermano, se le acerca a uno a él para poder consolarle, palabras de aliento, para poder darle palabras, hermanos, que de fuerza, hermanos, consolación para su vida. Pero hay gente también que a veces se levantan para poder andar merodeando, hermanos, y poder hablar a veces en contra de la vida de uno como cristiano, porque a veces la mentalidad que hay, que uno cristiano, como le dije al principio, no tiene que sufrir, todo tiene que ser de victoria, todo tiene que ser de gozo. Y la gente, hermanos, cuando se miran la condición que a veces muchos cristianos hay que están sufriendo, comienzan a criticarlo. Y estos hombres llevaban ellos el objetivo de consolarlo, pero salieron criticándolo después. Salieron hablando de Job. Algo habrá hecho, por eso está en esa condición. Mira, Sofá, por eso está ahí.
le habrá fallado a Dios. Y era un hombre justo. Y era un hombre temeroso de Dios. Pero ¿y por qué está ahora ahí? Se preguntaban entre ellos. Hermanos, en vez de querer ayudarle y consolar a Job, hermanos, en la condición que estaba, salieron criticándolo a él. Dios nos ayude a nosotros, ¿verdad? Porque a veces somos bien listos para hablar. ¿Sabe qué dice la Biblia? Prestos para oír y tardos para hablar. Pero somos prestos para hablar y tardos para escuchar. Al revés lo podemos nosotros ese versículo, hermano. Dios nos ayude. Y la Biblia dice que estaban ahí ellos al momento, esos 7 días que estuvieron ahí, ellos estaban también ahí. Los vamos a unir con el dolor de Job. Vamos a estar aquí con Job. No nos vamos a ir. Aquí vamos a estar estos 7 días y estas noches acompañándolo. Pero quizás ya cuando ya estaban un poco aburridos, que nunca pasaba la enfermedad de Job, ellos esperaban que en esos 7 días ya, hermano. Por eso le digo que cuando alguien está enfermo o alguien está desahuciado de los médicos, pareciera que los primeros días, hermanos, se le puede ayudar. Pero ya cuando pasan los días y los meses y no se muere, aleluya. Usted ya sabe, ¿verdad? Ya va adelante. Y saber por qué no se muere. Ya no quiere ayudarle. Y allí estaban los 3 amigos. Pasaron los 5 días y ya como a los 6 días ya quizás empezaron ellos a hablar de esa manera. Y a decir, Job algo habrá hecho. ¿Por qué no se sana de esa enfermedad? Y ellos oían los gritos que pegaba Job. Porque el dolor que tenía en sus huesos eran esas llagas, hermanos, que estaban todos los días. Y un dolor que, hermanos, no se le iba. Hermano Orlando dice que cuando le vino aquel dolor, no se le iba de su pie. Hermano Javier dice que cuando tenía el dolor en la espalda, hermano, no se le iba, dice él. Ahí estaba ese dolor. Ellos me entienden un poco la vida de Job como era. Gracias a Dios que nosotros no hemos tenido ningún dolor. Aleluya y gloria a Dios por eso. Porque Dios nos ha cuidado. El Señor nos ha defendido siempre. Y hermanos, Job estaba allí y los 3 amigos lo vieron. Y dijeron, algo habrá hecho Job. Algo se habrá enfrentado. Y dice la Biblia, hermanos, que en ese momento, oiga cómo dice el verso 12. Los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó sus mantos y los 3 esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Yo quiero que me acompañe, hermanos, a siempre al mismo libro de Job, capítulo 23. Job, estando en esa condición, logró pensar que Dios, hermanos, lo había abandonado, que Dios lo había alejado de él, que ya no estaba con él. Capítulo 23, el verso 3. Oiga cómo dice Job aquí en esta porción de la Biblia. ¿Quién me diera, dijo, el saber dónde hallar a Dios? Sabe que en el dolor que tenía, en la dificultad, en la enfermedad que él tenía, él dijo, ¿quién me diera? ¿Quién me dijera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, me presentaría ante él, decía Job, y le diría, ¿por qué estoy sufriendo de mi condición? Porque sabe que cuando uno está hermanos, en la dificultad o atravesando un desierto o una enfermedad, hermanos, que esa enfermedad está ahí, que no deja a la persona. Este hombre estaba tan, hermanos, que no hallaba salida a su enfermedad. Y este hombre dijo, ¿dónde está Dios para que yo esté sufriendo? Y llegó al punto que maldició el día que nació. Ese día, dijo él, hubiera sido oscuridad. En el vientre de mi madre me hubiera muerto.
Comenzó a decir que ese día fuera tiniebla, que no hubieran dicho es varón el que va a nacer. Que tanta dificultad, que tanto dolor había en su vida para poder hablar esas palabras. Pero ¿sabe qué? Esa prueba Dios estaba teniendo control de él. Él estaba teniendo el cuidado de él. Hermanos, Job no sabía, hermanos, lo que Dios tenía para su vida. Y dice que la palabra del Señor, hermanos, que en esa condición que él estaba, él decía, ¿para qué vine a este mundo? ¿No es así que pasa cuando hay, hermanos, dificultades en nuestra vida? ¿No es así que sucede para con el hombre cuando el hombre sufre? Porque nadie quiere sufrir. Todos queremos tener la vida de felicidad. Todos queremos tener la vida, hermanos, gozándola, viviendo bien. Hermanos, muchos dicen que son pobres. Mejor hubiera nacido en casa de rico. Mejor hubiera nacido en casa donde hay deleite. ¿No es así que la gente se pregunta? Y hermanos, hablan de esa manera cuando pasan calamidades y pobrezas en su vida. Pero nosotros que somos cristianos y tenemos el temor de Dios, deberíamos de darle gracias a Dios, porque el apóstol Pablo dice que debemos de dar gracias a Dios en todo. Hermanos, si tenemos sustento y abrigo, tenemos que darle gracias a Dios en todo, en todo, en todo. Debemos de darle gracias a Dios. Y él decía, regocijaos en el Señor. Y otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Aleluya. Debemos de regocijarnos en la presencia de Dios, porque Dios es todo para con nuestra vida. Dios, ¿por qué está permitiendo esto, hermano? ¿Por qué está permitiendo que Job sufra? Pero hermanos, Dios sabía que lo que estaba haciendo, y le estaba dando permiso a Satanás que le hiciera esto, porque él sabía que no podía Job renegar contra él. No podía fallarle. Por eso Dios le estaba dando permiso a Satanás. Dice la palabra que Dios no da cargas a nadie que no las pueda llevar. Si usted está viviendo una vida bendecida, es porque Dios quiere que así la viva. Si usted cree que no pasa nada en su familia, todo es felicidad, es porque Dios sabe y así los quiere tener. Pero que Él sabe que también que cuando nosotros empezamos a sufrir, ya nos apartamos de Dios, ya nos alejamos de Dios. Yo quiero que me acompañe a Primera de Pedro, hermanos, capítulo 3. Porque Dios estaba permitiendo esto en la vida de Job. Oiga cómo dice el apóstol Pedro, el capítulo, Primera de Pedro, capítulo, hermanos, 3. Alabado sea el Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 16. Mire que dice el apóstol: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestras buenas conductas en Cristo. Porque mejor es que padezcáis, dice el apóstol, haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Por qué estaba padeciendo Job? Porque estaba sufriendo. Así era la voluntad de Dios. ¿Por qué estaba sufriendo Job? Porque así, hermanos, Dios lo había permitido y le había dado lugar al diablo para que lo tentara, para que pudiera, hermanos, ponerle ese tipo de enfermedades a prueba en él, porque Dios sabía la capacidad, pero porque Dios estaba fortaleciendo a Job dentro de su interior, hermanos, estaba dándole fuerza a Job, estaba, hermanos, teniendo confianza a Job. La carne de él estaba siendo molida, sus huesos estaban quizás siendo dolidos, hermanos, pero dentro de él, dentro de su alma, dentro de su espíritu, Dios lo estaba fortaleciendo
sirviendo a Él, para que este hombre no fallara a Dios, para que este hombre se mantuviera viendo al invisible. Alabado sea la gloria de Dios. Por eso dice el apóstol Pedro aquí en la carta, dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque de qué sirve estar padeciendo y sufriendo haciendo el mal si no hay recompensa. Pero si sufrimos por causa del evangelio, es porque Dios así lo quiere. Cuando le digo por causa del evangelio, le estoy diciendo que usted no tiene que apartarse de Dios aunque le venga la prueba. No permitamos caer en la prueba. Hay cosas, hermanos, que yo me recuerdo de la vida de José. Todos conocemos la historia de José. Ya voy a terminar con esto. Y la Biblia dice que José, hermanos, lo vendieron sus hermanos. Pareciera que estaba siendo sufrido, estaba padeciendo sufrimientos, hermanos. Lo vendieron a los ismaelitas, lo llevaron, llegó a la casa de Potifar. Ahí estando José, hermanos, dice la Biblia que el diablo se levantó en contra de su vida. Hermanos, la mujer de Potifar lo acusó que, hermanos, había querido abusar de ella. Y la Biblia dice que lo metieron a la cárcel a José. Pareciera que era una prueba, hermanos, pero Dios estaba teniendo el cuidado, y esa prueba Dios sabía dónde lo iba a llevar a la vida de José para poder librar a muchos hermanos en la tierra de Egipto. Y dice la escritura, hermanos, que cuando lo metieron a la cárcel, allí estuvo José. Pareciera que era una prueba y alguien podía haberlo criticado a José. Este hombre también temía a Dios, guardaba a Dios, porque si la mujer le había dicho que se acostara con él y le habían levantado, el apóstol Pedro dice aquí, hermanos, que suframos como de malhechores, seamos avergonzados, dice, los que calumnian vuestras buenas conductas en Cristo. Y hermanos, esta mujer había calumniado la vida de José. No era cierto lo que lo estaba acusando, pero por eso Dios era el propósito de llevarlo a donde lo iba a llevar a José. Aleluya. Y la palabra dice, hermanos, que cuando llega a la cárcel, ahí estaban los hermanos, el copero del rey que lo habían metido a la cárcel. Y estaba aquel hombre que le servía también, hermanos, el pan, hermanos, al rey. Hermanos, y la Biblia dice que ellos tuvieron un sueño, y por este sueño, hermanos, también dice la escritura que este hombre que salió, hermanos, de ahí cuando José le interpretó el sueño, llegó, hermanos, nuevamente al cargo donde estaba, al reinado de Faraón. Y dice la palabra que cuando este hombre estaba ahí, dice que tuvo un sueño Faraón, y este sueño que tiene llamó a los caldeos, llamó a los adivinos, hermanos, que tenía en el reinado Faraón, y no le habían dado la interpretación, dice la palabra. Entonces este hombre se acuerda que había un hombre llamado José que le había dado la interpretación a su sueño, y la interpretación había sido exacta a lo que le había dicho, que había vuelto una vez más al cargo donde él estaba anteriormente. Y le dice este hombre: mira, yo conozco a un hombre estando en la cárcel que él me interpretó el sueño para que viniera a ti. Aleluya. Y volví al cargo, y dice la palabra que dice que Faraón lo mandó a llamar a José, y cuando lo manda a llamar, hermanos, José le da la interpretación del sueño que había tenido Faraón también. Aleluya. Todo esto se iba dando es porque Dios quería llevarlo a un lugar mejor. Dios quería llevarlo a un lugar, hermano, que el mismo diablo se había planeado en destruir la vida de José. Pero Dios sabía que tenía un propósito para con él. El diablo va a querer destruir nuestra vida. El diablo va a querer detenernos, hermano. Pero ninguna prueba. La Biblia dice que Dios dará la salida en medio de esa prueba, cuando nosotros glorificamos a Dios, cuando nosotros le somos fieles a Dios. Alabado sea su nombre en esta tarde. Solo debemos de serle fiel a Dios. Y la Biblia dice que, hermanos, llevaron a José ante Faraón,
y le da la interpretación. Y dice la Biblia que venía una sequía y venía una abundancia para el territorio de Egipto. Y José le dijo: tenés que buscar a un hombre para que en estos 7 años de abundancia pueda almacenar mucho trigo, alimento, para que en los tiempos de los años de escasez pueda haber alimento para todo Egipto. Y la Biblia dice que Faraón dijo: ¿y a quién más podemos buscar si no eres tú? Y le llama un nombre y le dijo: tú eres Samnapanea. Aleluya. Y dice que le dio el cargo a él. José llegó ahí. ¿Sabe por qué? Porque se mantuvo fiel a Dios. Se mantuvo agradando a Dios. Se mantuvo haciendo la voluntad de Dios. No reneguemos por esas pruebitas chiquitas que llegan a nosotros. Solo porque solo no hay buena comida, renegamos. Solo porque no hay dinero, a veces renegamos. Es que nadie me quiere. Esas son las grandes pruebas. Todos me desprecian. Aleluya. Me ven con malos ojos. Y hasta tiramos lágrimas de cocodrilo. Aleluya. Es que somos bien dolidos, hermano. Bien dolidos somos nosotros. No nos pueden hacer nada porque estamos llorando. Y la Biblia dice, hermanos, que José llegó y esos 7 años de abundancia almacenó tanto trigo, tanto, hermanos, alimento, que hasta Dios bendijo la vida de su padre estando en Canaán, Jacob. La bendición llegó porque Dios tenía una promesa para este hombre llamado Jacob. Para sus hijos había una promesa y no podían morirse de hambre estando ahí, porque Dios tiene todas las cosas bajo su control. Y debemos nosotros, hermanos, ser agradecidos con el Señor, y Dios nos dará la victoria a cada uno de nosotros. Y la Biblia dice, hermanos, que cuando dice que almacenó todo, llegaron los hermanos de José y recibieron alimento y se fueron al territorio de ellos. Y volvieron otra vez a traer a hermanos trigo y se fueron. Y Dios los bendijo. ¿Sabe por qué? Porque este hombre José lo despreciaron sus hermanos al principio, pero Dios sabía dónde lo quería llevar. La prueba, Dios nos quiere hacer más fuerte, hermanos. En las pruebas Dios los quiere hacer más fuerte. Tenemos que resistir, tenemos que hacer la voluntad del Señor y Dios nos dará la victoria. Esto es lo bonito cuando cerramos ya la Biblia. Aleluya. Gracias, hermanos, damos a Dios. Que Dios nos ayude para que podamos hacer su voluntad. Y algo le digo, recuerde que Dios tiene el cuidado. Solo seamos verdaderos adoradores. Solo porque no nos vaya bien quizás en algo, no vengamos aquí a este lugar sin ganas de no adorar a Dios. Sí, el hermano, porque no sabe qué es lo que me pasa a mí. No, si yo sé qué es lo que puede pasarle, pero Dios tiene el control y Él es digno de que le adoremos todos los días, todos los días. Desde que nos levantamos debemos de darle gloria a Él por abrir nuestros ojos, por abrir, hermanos, levantarnos con fuerza de nuestra cama y poder decirle gracias, Señor, por este nuevo día que tú me has regalado, porque ese día o esa noche ya muchos ya no despertaron de un infarto en el corazón. Ahí se quedaron y ya no volvieron a abrir sus ojos. Pero usted y yo nos da el Señor otra mañana, otro día, para que podamos darle gracias a Él. Aleluya. Y Dios, hermanos, se va a glorificar de una manera especial. Póngase de pie en esta tarde. Le damos gracias al Señor. Padre, te bendecimos en esta tarde, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Gracias por tu bendición.
Gracias, Señor, porque tú nos ayudas en todo tiempo y en todo momento. Oh, que tu gracia y que tu poder, Señor, nos ayude, Padre, todos los días para que podamos ser vencedores, que podamos hacer tu voluntad, que podamos hacerle fiel a usted, Señor, hasta el día de su venida. En tu nombre lo pedimos, Padre, lo rogamos. Cristo de la gloria, gracias, Señor, por esta bendición y por esta oportunidad que usted nos ha regalado. Bendito sea tu nombre, poderoso Padre de la gloria. Gracias, Cristo de la gloria, aleluya, amén y amén, aleluya.